asunto cotidiano que tiende a ser problemático para algunos es el manejo adecuado de las cuentas bancarias. Y no solamente de las cuentas bancarias, sino también manejos de cuentas de gasto, por ejemplo, cuando trabajamos con colaboradores que manejan dinero de la empresa para gastos de la compañía o bien para cuentas de gasto, por ejemplo, de gerencia. Para manejarlas de una manera óptima, no se requiere ser un experto en finanzas, sino simplemente poner atención a todos los detalles básicos y contar con el apoyo de una herramienta como Finanza Pro Contabilidad. Al tener todo en orden, comprenderemos mejor las operaciones mes a mes de nuestras diferentes cuentas de banco y de gastos o tarjetas de crédito y podremos consultar la información bancaria en forma inmediata y oportuna para tomar decisiones acertadas del rumbo de nuestro negocio. Para iniciar, vamos a ingresar al icono de Finanza Pro Contabilidad dando doble clic. Digitando el usuario y la contraseña que les hayan facilitado durante la descarga. Una vez que hemos ingresado a nuestro sistema Finanza Pro Contabilidad, para iniciar el trabajo en la parte de bancos, lo primero que debemos hacer es trabajar con los parámetros. Para poder ubicarnos en el área de parámetros, debemos ir al menú de nuestra pantalla en la parte superior izquierda y dar un clic al título de bancos y elegir el primer título de cuenta de banco. En esta área vamos a poder incluir las diferentes cuentas de banco que vamos a trabajar. Adicional, si ustedes trabajan con cuentas de tarjetas de crédito, también pueden registrarlas en esta área. O bien si trabajan con cuentas de gastos, ya sea de colaboradores o de gerencia, o también lo referente al manejo de caja chica, podemos trabajarlo incluyéndolo como una cuenta de gasto y registrando todos los movimientos que vamos realizando de las diferentes cuentas. Esto nos va a permitir tener auxiliares no solamente de nuestras cuentas de banco, sino también de caja chica y de cuentas de gasto, para poder entonces comprender mejor cuál es el funcionamiento de los movimientos de dinero que estamos haciendo y poder tener el control adecuado y la toma de decisiones oportuna en relación a estos movimientos. Para poder agregar cuentas de banco, vamos entonces a dar un clic al botón derecho de agregar. Se abre el cuadro en el cual vamos a digitar toda la información de la cuenta que vamos a trabajar. En el primer ejemplo, vamos a trabajar con una cuenta de banco regular. Por ejemplo, vamos a indicarle que esta es la cuenta de banco 200-00-78956. En el área de emisor, Finanza Pro les brinda a ustedes por omisión un listado de los diferentes emisores, bancos más comunes conocidos en la región. Si ustedes requirieran trabajar con un emisor que no se encuentre en este listado, ustedes lo pueden agregar. Al finalizar esta primera inclusión, les voy a mostrar en dónde pueden agregar emisores o tipos de cuenta también. Para este ejemplo, yo le voy a indicar que esta cuenta de banco pertenece a este banco, a BAC San José. En divisa, debo entonces ubicar el tipo de divisa que corresponde a esta cuenta de banco, ya sea dólares, ya sea pesos colombianos, ya sea colones, ya sea pesos mexicanos, euros, etcétera, etcétera. Para este primer ejemplo, voy a indicarle que corresponde al colón. En categoría, yo puedo indicarle si es una cuenta de ahorro, si es una cuenta corriente, si estoy trabajando con caja chica o de fondos de operación. Este listado, al igual que el emisor, yo lo puedo editar para agregar o quitar
del listado los diferentes emisores o categorías que yo requiero utilizar. Esto me da la flexibilidad de ajustar estos listados a las necesidades de mi negocio. Para este ejemplo, yo le voy a indicar que es una cuenta corriente. Una vez que tengo lista esta información, si estoy trabajando en forma integrada para estados financieros en catálogo de cuenta, debo entonces en el área de opciones adicionales ubicar en el segundo recuadro el detalle de la cuenta. En el momento que dé un clic a este recuadro, se va a listar la información de las cuentas contables que ya yo había incluido en mi catálogo de cuentas que estuvimos trabajando en la sesión anterior. Y acá entonces debería poder encontrar esa cuenta de banco a la que quiero hacer referencia. Una vez que yo elija la cuenta que corresponde, todos los movimientos que yo registre a nivel de auxiliar para esta cuenta de banco se van a cargar a nivel de contabilidad en esta cuenta que dejo asignada. Una vez que tengo listos estos dos pasos, doy un clic en el botón de aceptar y queda lista entonces la información de la primer cuenta de banco que acabo de trabajar. En caso de que desee editar o ajustar las listas de tipo de cuenta y emisores del área de bancos, debo dirigirme en el menú de parámetros, en el título de bancos, al área de bancos y emisores. Acá ustedes van a encontrar el listado por omisión que les presenta Finanza Pro. Si ustedes requieren, pueden agregar. Con este botón de la derecha dan un clic de agregar y digitan el nombre del banco que ustedes requieren incluir. Por ejemplo, yo voy a incluir este banco que se llama Banco de América. Una vez que digité el nombre, doy Enter para que se guarde el registro de la información anterior y se abra una nueva línea para poder seguir incluyendo la información de mis bancos y emisores. Para lo que es referente a trabajar con cuentas de caja chica o cuentas de gasto de colaboradores o de gerencia, yo podría trabajar con un emisor llamado fondos de operación. Ustedes pueden asignar el nombre que gusten a este emisor, que se ajuste a la necesidad del trabajo de ustedes. Doy Enter y guardo el registro anterior con este Enter y se abre una nueva línea. Podría ser que yo tome la decisión de seguir incluyendo diferentes emisores y bancos considerando la información de los registros que voy a trabajar. De igual forma que puedo ajustar la lista de bancos y emisores a mi necesidad, lo puedo hacer también con lo referente a las categorías de las cuentas de banco. Para esto me ubico en el menú de parámetros, en el título de bancos, en el área de las categorías de cuentas de banco. Doy un clic y ya me encuentro entonces posesionada en el área que puedo trabajar el listado de las categorías de banco. De igual forma, Finanza Pro les brinda a ustedes un listado por omisión de las diferentes categorías de las cuentas de banco. Ustedes pueden editar este listado, se posesionan sobre la información del nombre y digitan uno nuevo, o lo pueden borrar si no lo desean trabajar. Posesionados sobre la línea, dan un clic al botón inferior de menos y confirman el registro, eliminando entonces la línea que no desean trabajar. Si requieren incluir nuevas categorías de banco, deben entonces dar un clic al botón derecho de agregar y digitan la nueva categoría que requieren para registrar las diferentes cuentas que van a trabajar. Una vez que tienen digitada la nueva categoría, dan un Enter
para guardar el registro que acaban de incluir y se abre una nueva línea para que ustedes sigan trabajando. Una vez que tengo entonces definidas las listas de los bancos y emisores parametrizadas a mi gusto y necesidad, puedo entonces continuar incluyendo las diferentes cuentas de banco con las que voy a trabajar, recordando que Finanza Pro me da el beneficio de poder trabajar no solamente cuentas de banco, sino también cuentas de gasto y cuentas de tarjetas de crédito, por ejemplo. Acá, para continuar con un segundo ejemplo, voy a incluir una cuenta de caja chica. Para esto, doy clic en el botón agregar de la derecha. Se abre el cuadro en el que voy a trabajar la información de la cuenta. En el número de cuenta voy a digitarle caja chica, que es el nombre de la cuenta que quiero controlar. Caja chica, caja menuda o caja menor, como llaman en algunos otros lugares de la región. En el área de emisor voy entonces a elegir el de fondos de operación, que fue el que yo consideré apto para trabajar para cuentas de gasto interna. Doy clic y lo elijo. Ustedes cuando parametrizan su lista pueden utilizar cualquier otro nombre que deseen asignar para este tipo de cuentas. En el área de la divisa, elijo la divisa con la que voy a trabajar esta caja chica. Para este ejemplo voy a indicarle que es de Costa Rica Colón. Y en categoría voy a indicarle que es una cuenta de fondos de operación. Una vez que tengo la información general de mi cuenta lista, si estoy trabajando integrado para emitir estados financieros, debo entonces dar un paso adicional, que es el de elegir la cuenta en contabilidad a la que se van a registrar los movimientos de esta caja chica que estoy incluyendo. Abro el recuadro inferior en el que voy entonces a poder elegir la cuenta que se liga a nivel de mayor con esta cuenta de caja chica. Una vez que la tengo seleccionada y que está lista la información, doy un clic en el botón de aceptar y ya tengo entonces en el área de fondos de operación, tengo caja chica y en el área de cuentas corrientes tengo las diferentes cuentas que he ido incluyendo de mi operación. Para un tercer y último ejemplo en esta área de la inclusión de bancos, voy a agregar, dando un clic al botón derecho, una cuenta de tarjeta de crédito. En el número de cuenta yo puedo incluir, si gusto, el número de la tarjeta o puedo también digitar el nombre de mi tarjeta. Para este ejemplo, yo le voy a decir que es la tarjeta 4564 Banco de América. Ustedes digitan entonces en el área de número de cuenta la información que quieren con que sea asignada la cuenta que va a corresponder al área de tarjetas de crédito. En el recuadro de emisor voy entonces a elegir cuál es el emisor de mi tarjeta de crédito. Doy un clic en divisa, ubico la moneda a la que corresponde mi tarjeta de crédito. Para este ejemplo voy a decirle que es Estados Unidos dólar. En categoría voy a indicarle que es una tarjeta de crédito y en opciones adicionales, si estoy trabajando integrada en contabilidad para emitir estados financieros, voy entonces en el recuadro de los detalles de cuenta a ubicar y elegir la cuenta que va a recibir los movimientos de esta cuenta. Una vez que tengo lista la información, doy un clic al botón de aceptar y ya puedo entonces observar la nueva cuenta de tarjeta de crédito que acabo de incluir. De esta forma tengo ya entonces listadas las diferentes cuentas que voy a trabajar. Cuentas corrientes,
en fondos de operación, caja chica, y en tarjetas de crédito, la tarjeta del Banco de América. En caso de que desee trabajar una cuenta de gasto de gerencia, por ejemplo, puedo también incluirla repitiendo los pasos anteriores, dando un clic en el botón de agregar. En el número de cuenta voy a indicarle que esto es una cuenta de gastos de gerencia, por ejemplo. Ustedes en esta área registran el nombre de su conveniencia, el nombre que ustedes gusten, que lleve asignada la cuenta de gasto. En emisor voy a elegir trabajar con fondos de operación, porque es una cuenta de operación interna que no corresponde específicamente a ningún banco. En la divisa, elijo la moneda con la que voy a trabajar esta cuenta. En categoría, como sigue siendo una cuenta interna de movimientos, voy a elegir fondos de operación, y en opciones adicionales, en el recuadro de detalles de cuenta, elijo la cuenta que va a recibir el movimiento de esta nueva cuenta de gastos. Doy un clic al botón de aceptar y queda entonces reflejada en esta área, en el listado de cuentas de banco, queda reflejada la cuenta de gastos de gerencia que acabo de aplicar. Una vez que tengo entonces listos los parámetros de banco con las cuentas de banco, los emisores y las categorías de banco, puedo entonces iniciar el trabajo del área de registros de transacciones de banco. El área de bancos para registrar movimientos se liga a dos áreas específicas. Una de ellas, a través de Finanza Pro, me da la facilidad de que en forma automática me afecte la cuenta que yo elija, que esto es desde el módulo de cuentas por pagar. Y está el registro directo desde el área del menú de bancos, que es este menú superior que tenemos marcado, dando un clic en el título de transacciones de banco. A nivel de transacciones de banco, que es este menú que está presentado en pantalla, yo puedo trabajar todo lo referente a notas de crédito o débito de las cuentas de banco por concepto de cobro de emisión de cheques, por concepto de intereses ganados, etcétera, etcétera. Y puedo también registrar todo lo concerniente a depósitos que realizan en mis bancos o a transferencias de movimiento que yo realizo de un banco a otro banco de mi misma compañía. Todo lo relacionado al pago de proveedores, yo debo registrarlo desde el área específica de cuentas por pagar, que es este menú que está listado en pantalla. Cuando yo genero una cuenta por pagar a un proveedor y elijo la forma de pago de esa cuenta por pagar, Finanza Pro en forma automática carga o descarga en el banco el movimiento que estoy aplicando. Finanza Pro me brinda esa facilidad, me ahorra tiempo y esfuerzo y realiza en forma automática el registro de la salida de dinero del banco para el pago a mi proveedor. Para hacer un ejercicio y que ustedes puedan observar el registro automático que hace el sistema a través de cuentas por pagar, vamos a registrar un pago a una cuenta por pagar. Para esto, debo tener primero registrada la cuenta por pagar, y una vez que tengo registrada la cuenta por pagar, procedo a realizar el pago o abono a esa cuenta por pagar. Ubicada en el menú de cuentas por pagar, en el título de ingresar pagos, busco al proveedor al que voy a realizarle el pago. Una vez que tengo ubicado al proveedor al que le voy a realizar el pago,
realizo los pasos que corresponden al abono o cancelación de la factura, eligiendo el tipo de transacción. Para este ejemplo, yo puedo trabajar el pago con cheque, con efectivo, con transferencia electrónica, con tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Aquí puedo elegir. Si voy a trabajar un cheque a mi proveedor, elijo entonces el pago como cheque. Me muevo con un enter a la siguiente casilla. Ahí tengo la fecha en la que voy a realizar el pago. Doy enter de nuevo hasta llegar a la casilla de la cuenta de banco y a través de esa casilla es que Finanza Pro me registra en forma automática el movimiento de ese pago al banco que yo elija. Por acá, por ejemplo, yo le voy a indicar que voy a cancelar este pago a este proveedor con el Banco San José que tengo por acá. Una vez que elegí con qué cuenta de banco voy a registrar el pago a este proveedor, aplico el pago eligiendo la factura del listado inferior, doy doble clic, calculo el monto del pago con este icono superior, doy clic al botón de hacer pago, confirmo el movimiento de este pago con un clic en aceptar. Si poseo el número de cheque, puedo digitar la información en esta área para que queden registros de los diferentes reportes que me brinda Finanza Pro. Doy un clic en aceptar para confirmar el pago con cheque que estoy realizando y el sistema me muestra en pantalla el reporte del pago que estoy realizando a mi proveedor. En este reporte yo puedo observar la información de que es un pago por cuenta bancaria del día 13 de septiembre que se le está pagando a este proveedor por un monto de 4.875, que es un pago de factura en cheque. Aquí me muestra el movimiento de las cuentas que está afectando en contabilidad según lo que yo le indiqué en mi cuenta de banco y en el grupo de la facturación. Adicional, me permite trabajar con este reporte a través de un formato de cheque para que yo pueda imprimir desde el sistema la información de mi cheque. Finanza Pro les brinda dos formatos de cheque. Uno es de talonario, que es como el ejemplo que tenemos acá, que se parametriza a través de soporte el formato para que pueda coincidir con los espacios del cheque de talonario que ustedes vayan a trabajar. O bien un segundo formato que es de media carta de papel continuo para quienes trabajan con cheques en papel continuo. Cualquiera de los dos servicios ustedes los podrían solicitar si gustan trabajar con la impresión de los formatos de cheque desde Finanza Pro. Otra facilidad que me brinda el sistema para llevar un mejor control de la emisión de cheques y que sea más rápido y eficiente la impresión de los cheques. Este comprobante yo lo puedo imprimir en físico para poder trabajar el formato de los espacios de mis chequeras y también para llevar el control de quién aprueba la salida de este cheque, quién la verifica y a la derecha podrán observar la información de la persona que recibe este cheque, en qué fecha y en qué hora lo recibe. Este documento impreso en físico me permite entonces no solo imprimir mi cheque para mayor facilidad y rapidez, sino también me genera el control del recibido de puño y letra de la persona que retira el cheque. Una vez que ya yo tengo entonces impreso mi cheque y el reporte listo para que me lo reciban, yo puedo cerrar este reporte o bien si gusto también lo puedo con el icono superior izquierdo de la impresora. Puedo también trabajarlo en digital por si quisiera llevar
algún listado digital también de lo que son los reportes. Y una vez entonces que está lista esta información y ya la trabajé a mi manera, puedo cerrar para seguir aplicando los diferentes pagos a mis proveedores. Esta es la primera opción que les brinda Finanza Pro para que en forma automática, cuando ustedes apliquen pagos, se afecte directamente el banco. Yo puedo verificar a través del generador de reportes que corresponde al icono de esta lupita en la parte inferior de la pantalla. En el área de bancos, puedo trabajar un historial de transacciones. Con un corte de fecha específico, le digo del primero, por ejemplo, al día de hoy, selecciono también el banco. Si quiero ver la información solamente de un banco, filtro entonces la información que quiero presentar. Por ejemplo, en este caso, este primer banco, doy un clic en aceptar para poder ver entonces la información que tengo registradas de las transacciones de banco. Este primer reporte les permite ver, ya sea en un solo banco o en los bancos que ustedes elijan, la información de los diferentes movimientos que se han ido aplicando. Acá, por ejemplo, ustedes pueden observar la información del cheque que se acaba de aplicar para el pago a este proveedor. Él me permite entonces ver la información de la fecha, el tipo de movimiento, que en este caso es cheque, el número del cheque con el que yo apliqué el movimiento, el proveedor al que le estoy realizando el pago y el monto del cheque. Así es entonces como Finanza Pro les facilita el registro de los pagos a sus proveedores, afectando directamente el banco y listándolo dentro de la columna de registros. Adicional, ustedes podrán observar en este reporte cualquier otra información de los diferentes movimientos que se hayan ido trabajando en los diferentes bancos. En esta área también podemos seguir listando reportes sin necesidad de cerrar esta información. Yo podría, con el icono superior izquierdo de esta lupa, dar un clic para buscar datos y volver a filtrar la información que yo desee listar en pantalla. Por ejemplo, yo podría tomar la decisión de ver la información solamente de un banco. Filtro la información de qué fecha y de qué banco, o podría ir un paso más allá, seleccionando solamente en el área de tipo de transacciones lo que se refiere a cheques, si quiero ver solo cheques, o ver cheques y depósitos, o ver solamente movimientos de depósito. Puedo entonces ir un paso más cada vez que listo información para traer en pantalla lo que para mí es relevante de revisar y así poder tomar decisiones oportunas. Para este ejemplo de reporte, voy a solicitarle que me traiga solo la información de cheques de esa cuenta de banco en específico. Aquí pueden ver entonces la información del historial de transacciones de banco de este movimiento en esta fecha, el monto y el tipo de transacción. De esta forma entonces es que podemos ir verificando a través de reportes la información de los diferentes movimientos que voy registrando en mis bancos. La segunda forma en que yo puedo entonces afectar los movimientos de bancos es directamente en el menú de bancos en el título de transacciones de bancos. En esta área voy casilla por casilla eligiendo la información que me solicita para poder registrar el movimiento. Por ejemplo, yo podría registrar en esta área en la cuenta de gastos de gerencia del día de hoy un depósito, elijo en la casilla de tipo de transacción el movimiento, me muevo con Enter para ir llenando cada una de las casillas. En el número de documento puedo indicarle cuál es el documento del depósito que le realicé a la cuenta de gastos de gerencia, por ejemplo 25669. En descripción
voy a digitar información relevante que describa este movimiento que voy a aplicar. Para este ejemplo voy a indicarle depósito para gastos de viaje. Páguese a la orden de es si estuviéramos trabajando la información de un cheque que fuéramos a emitir desde esta área. En este caso, como no es un cheque, no requiero utilizar ese espacio. Y es importante recordar que para llevar el manejo adecuado de auxiliares, todo lo que son cheques o transferencias para pagos de proveedores debe registrarse desde el módulo de cuentas por pagar. En el área de bancos debemos trabajar básicamente movimientos de depósitos, transferencias entre cuentas de la compañía o bien notas de débito o crédito por cargos o intereses. Vamos entonces en el área siguiente, que es de depósito, a indicar el monto de depósito que le voy a registrar a esta cuenta de gasto de gerencia. Vamos a decirle, por ejemplo, que son 150,000. Si fuera más bien un retiro que voy a realizar de esa cuenta, debo entonces llenar este recuadro. Doy Enter para moverme a la siguiente línea, que es la parte inferior de mi registro. En esta área ustedes van a encontrar la información del movimiento. Me muevo hasta la segunda línea, que corresponde a la cuenta de gastos o de bancos, que en este caso, si estoy trabajando ligada a contabilidad general para emisión de estados financieros, debo elegir la contrapartida de este movimiento. Si no lo estoy trabajando, si voy a trabajar solamente auxiliares sin estar ligada a contabilidad general, no debo entonces elegir cuenta de gasto o de bancos porque no la voy a poseer. Una vez que tengo esta área lista, doy clic hasta abrir un nuevo registro para asegurarme que en la línea inferior quede correctamente balanceado el movimiento al debe y el movimiento al haber. Una vez que tengo listo entonces este movimiento, puedo proceder a aplicarlo. Para aplicarlo, doy un clic al botón derecho de aplicar, transacción seleccionada. El sistema me brinda en pantalla la confirmación del movimiento. Con un clic en aceptar, confirmo este movimiento. Y entonces, Finanza Pro me muestra en pantalla el reporte de este depósito que acabo de registrar. Por acá puedo ver la fecha del movimiento, la cuenta a la que estoy realizando el depósito, el tipo de banco, la descripción en letras y números del monto del depósito, la descripción también del movimiento y en el área de descripción inferior tenemos entonces el detalle del movimiento contable que registré con este depósito de cuenta bancaria. Adicional, en este mismo reporte, en el área inferior, si ustedes quisieran llevar un control físico de los reportes de depósitos, pueden realizar la impresión de este reporte y solicitar a la persona que apruebe y que recibe este depósito que lo firme para que quede como un respaldo de control de este movimiento. Una vez que imprimí o guardé en digital, puedo ya entonces cerrar el reporte, o si no lo voy ni a imprimir ni a guardar en digital, puedo simplemente cerrar el reporte y continuar con el registro de las transacciones. Igual, para verificar, yo puedo emitir a través de la lupa en vista preliminar de reportes en el área de bancos. Puedo ver un historial de transacciones, listar las fechas con las que quiero emitir el reporte y filtrar también el banco para poder ver la información de lo que voy registrando. En este ejemplo, pueden observar entonces el reporte de las transacciones de banco de la cuenta de gastos de operación, que tiene un primer depósito para gastos de viaje por 150,000. Aquí se irían entonces listando los diferentes movimientos de estas cuentas de gasto. De igual forma, si voy a trabajar un depósito de un banco, lo que debo hacer es repetir eligiendo en la primera línea
la cuenta del banco. Por ejemplo, voy a indicarle que esto es del banco 1258-78. Elijo el tipo de transacción. Por ejemplo, depósito. Indico el número del depósito. En descripción, digito la información que para mí es relevante para identificar este movimiento. Para este ejemplo, yo voy a indicarle que es un depósito de pago de factura de cliente. En la casilla de depósito, una vez que me he trasladado dando Enter entre cada línea, voy a digitar el monto del depósito. En este caso, como es una divisa diferente a la divisa de la compañía, FinanzaPro me solicita el tipo de cambio para poder realizar la conversión de la divisa. Sigo dando Enter. Si trabajo con cuenta de gasto o cuenta de banco, la elijo acá. Si no, entonces simplemente lo dejo en blanco. Una vez que tengo listo este movimiento, puedo proceder a aplicarlo dando un clic al botón de la derecha de aplicar transacción seleccionada. Confirmo el movimiento con un clic en aceptar y ya él me presenta en pantalla la información de este nuevo depósito que trabajé, esta vez para una cuenta de banco. De igual forma, podría registrar, por ejemplo, notas de débito o crédito de cuentas de banco o de la tarjeta. Para este ejemplo, voy a trabajar con la cuenta de tarjeta que había incluido. Elijo entonces la cuenta de la tarjeta. Voy al área de la fecha, elijo la fecha del movimiento. En tipo de transacción, le indico si es una nota de crédito o de débito, según corresponda. En el número de documento, si tengo el número de la nota de débito que me están generando, lo digito. En descripción, por ejemplo, puedo indicar la información que sea relevante para mí para poder ubicar este movimiento. Yo para este ejemplo voy a decirle que son los intereses del mes de septiembre de 2012. En este caso voy a indicarle que es un retiro porque es una salida, un cobro que me están realizando, por ejemplo de 7.500. Si estoy trabajando integrado a contabilidad, debo entonces elegir la contrapartida de este movimiento. Si no, lo dejaría en blanco si estoy trabajando solo con auxiliar. Una vez que elegí la contrapartida, doy Enter, Enter hasta que se abra un nuevo registro y el anterior quede guardado. Una vez que tengo listo el movimiento para aplicar, voy al botón de la derecha, elijo transacción seleccionada, confirmo esta aplicación con un clic en aceptar y ya el sistema me presenta en pantalla el reporte de la nota de débito de cuenta bancaria que acabo de aplicar. Acá me dice entonces que de la cuenta 4564 que corresponde a mi tarjeta de crédito del Banco de América, me generaron una nota de débito por 7.500 en relación a intereses del mes de septiembre de 2012. Tengo entonces la información general. Este reporte lo puedo imprimir o lo puedo guardar en digital. Así podría entonces continuar con los diferentes registros de las diferentes cuentas que yo puedo manejar, que como pueden observar no se limita solamente a cuentas de banco, sino que también me permite llevar el registro de mis cuentas de gastos, ya sea de gerencia o de colaboradores, de mis tarjetas de crédito e incluso de lo relacionado a caja chica. Para un último ejemplo, vamos a realizar un movimiento en la cuenta de caja chica. Vamos, por ejemplo, a indicarle que este movimiento de caja chica corresponde a un depósito y en la descripción vamos a indicarle que este depósito es reintegro de caja chica. Enter, Enter para moverme hasta la línea de depósito. Digito el monto del depósito que corresponde al reintegro. Vuelvo a dar Enter para moverme entre las diferentes líneas.
Si trabajo integrada a conta, debo entonces elegir la cuenta de gastos o bancos que corresponde. De la contrapartida de este movimiento, vuelvo a dar Enter hasta que el registro anterior se guarde y se abra una nueva línea. Y una vez que tengo listo el movimiento, puedo proceder a aplicarlo con el botón de la derecha, eligiendo transacción seleccionada, dando un clic en aceptar y nuevamente el sistema me brinda en pantalla la información del movimiento que acabo de aplicar. Aquí, por ejemplo, podemos ver que esto es un depósito en la cuenta de caja chica de 100,000 por concepto de reintegro de caja chica. De igual forma, podría, a través de una vista preliminar en bancos, observar el historial, eligiendo el periodo de las fechas que quiero trabajar y el banco, y tener en pantalla entonces los diferentes movimientos que se han registrado a caja chica en el periodo de fechas que elegí. Adicional a este reporte de transacciones de bancos, poseen diferentes opciones a través del generador de reportes en el área de bancos de poder ver balances y resúmenes. En el área de balances, ustedes pueden filtrar información con una fecha de corte, por ejemplo, el día de hoy, de una cuenta específica, por ejemplo, caja chica. También filtrarlo por divisa o por categoría de cuenta, dar un clic en aceptar y entonces el reporte en pantalla les brinda a ustedes la información de la cuenta de banco que ustedes eligieron, que para este ejemplo elegimos caja chica. Aquí tendría la información del tipo de cuenta, en este caso es un fondo de operación, de la moneda con la que trabajan, el nombre de la cuenta, la categoría y el balance en libros a esta fecha de corte, que para este ejemplo es de 100,000. Si yo quisiera revisar esto para otras cuentas, puedo desde esta misma área, dando un clic en el icono de la lupita, elegir cualquier otra cuenta de banco para entonces trabajar la diferente información que me brinda el reporte del balance de cuentas por banco. Para este segundo ejemplo, tenemos en pantalla un reporte de balances de cuenta por banco del Banco de América de la tarjeta de crédito. En este caso, como es tarjeta de crédito y es un cargo por intereses, el balance en libros aparece entre paréntesis indicándome que es un monto en negativo, es decir, es un monto que yo debo o que me descontaron por un concepto del movimiento de tarjeta de crédito. Adicional, en la parte de reportes a lo referente a balances que me permite ver los montos a una fecha de corte o el historial que me permite ver a detalle los diferentes movimientos de la cuenta que yo elija, tengo también la opción de trabajar resúmenes de transacciones. En esta área yo puedo filtrar un periodo específico de una fecha a otra, elegir una cuenta de banco y ver en pantalla un resumen del balance de bancos del periodo. Aquí ustedes pueden observar que el sistema me brinda la información del número de cuenta, del tipo de banco, el balance inicial, montos en depósitos, montos en retiros y el balance final. Toda esta información es vital entonces para que yo pueda tomar decisiones en relación a los movimientos de mi compañía de cuentas de banco. Información importantísima entonces para tener una salud financiera adecuada en mi negocio. Además de los beneficios que Finanza Pro les brinda en relación al registro de todos los movimientos de banco para poder controlar no solo sus cuentas bancarias, sino también cuentas de gasto, de gerencia o colaboradores, cuentas de caja chica o también de tarjetas de crédito, Finanza Pro les brinda una herramienta para realizar las conciliaciones bancarias. Para poder trabajar las conciliaciones bancarias,
Una vez que estemos en fecha de corte de mes y que ya tengamos el estado de cuenta de nuestro banco, podemos entonces ir al menú de bancos en el título de conciliar cuenta de banco, elegir la cuenta de banco que voy a conciliar dentro de este primer listado, posicionarme en el área de transacciones, indicar cuál es la fecha de conciliación. Si hay un balance inicial, trabajarlo, indicar cuánto es el monto del balance final según mi estado de cuenta e ir marcando los diferentes movimientos que se van a listar en esta área de trabajo acorde a los registros que yo haya trabajado en relación a los movimientos de banco durante el mes. Cuando quedan depósitos o cheques en tránsito que no fueron aún registrados o cambiados en el banco, yo los dejo sin marcar para que estos movimientos queden pendientes en tránsito para la siguiente conciliación. Una vez que yo tengo lista la información en relación al movimiento de mi conciliación bancaria, yo podría entonces finalizar el movimiento de la conciliación y obtener un reporte que puedo tener en forma impresa o que puedo tener en digital para trabajar la información como respaldo de mi conciliación bancaria. Una vez que ustedes tienen lista la información de la conciliación, pueden observar cómo en el área inferior tienen información importante que les permite verificar si está lista la conciliación en cuanto a diferencia, en cuanto a balance inicial y balance final de estado. Y cuando ya esa diferencia se encuentre en 0, pueden proceder a realizar una impresión en pantalla preliminar antes de aplicar, dando clic en este botón y a través de este reporte que les presenta Finanza Pro, observar la información del reporte de la conciliación bancaria para verificar cualquier movimiento. O bien, una vez que esté listo, proceder con el botón de finalizar a aplicar la conciliación bancaria. Aquí queda entonces la confirmación que yo le voy a dar un clic en aceptar para que ya quede aplicada la conciliación bancaria del mes en el que estoy trabajando. Una vez que tengo aplicadas las conciliaciones bancarias, si por algún motivo requiero desaplicar una conciliación, Finanza Pro les da la flexibilidad en el menú de herramientas en el título de bancos de que ustedes puedan desaplicar la última conciliación para trabajar todo lo relacionado a la desaplicación de las conciliaciones bancarias. En esta área lo que deben hacer es dar un clic al título de desaplicar última conciliación bancaria, elegir el número de la cuenta y solicitarle que desaplique la última conciliación bancaria. Una vez que está desaplicada, los movimientos se vuelven a presentar en pantalla para que ustedes puedan realizar cualquier corrección de esa conciliación y volver a aplicarla. Finanza Pro guarda los registros de estas conciliaciones de tal forma que para el siguiente mes, una vez realizada la primera conciliación, ya sea de levantamiento de saldos o de registros, ustedes van a contar con la próxima fecha de conciliación con balance inicial y simplemente deberán trabajar el balance final. La información del balance inicial, Finanza Pro lo toma del saldo del mes anterior, trayéndolo en forma automática como saldo inicial para el siguiente mes. De esta forma, ustedes cuentan con una herramienta más
para poder realizar el control de las transacciones de banco y tener toda la información en listados de reportes acerca de los movimientos de sus cuentas bancarias para poder tomar decisiones oportunas, ya sea preventivas o correctivas, del movimiento de registros de sus cuentas de banco, de cuentas de gasto, de caja chica o de tarjetas de crédito. Esta es la forma entonces en que Finanza Pro les brinda a ustedes las herramientas para trabajar los movimientos de sus cuentas.